Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, gracias por acompañarnos en este segundo encuentro del estudio de las profecías en el libro de Daniel. Gracias, Padre, por contar con tu presencia, con tu ayuda y dirección. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu palabra nos hable. Es emocionante el capítulo 2 del libro de Daniel, Señor, y te pedimos que nos bendigas con tu presencia para poder entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase número 2. Habíamos dicho, ¿sí?, que el capítulo 1 del libro de Daniel tenía una sección histórica, ¿sí? Y que detrás del capítulo 1 ya aparecía lo que está detrás de todo el libro de Daniel, que es el conflicto de adoración. Un conflicto de adoración que está alrededor de todo el libro. El conflicto entre el bien y el mal. El conflicto entre Dios y Satanás. Y es muy interesante esto. Porque cuando hablamos del conflicto de adoración, hablamos de que una persona puede adorar a Dios a sabiendas o puede adorar al enemigo no sabiéndolo. ¿Está interesante o no? Y nos dimos cuenta un poquitito, y ya lo profundizaremos mientras vamos caminando por el libro de Daniel, que el enemigo es tan astuto que lo que quiere lograr es que los hijos de Dios lo adoren a Él pensando que adoran a Dios. Y esto es muy interesante. Porque el libro de Daniel, ¿para qué tiempo fue escrito? Para el tiempo del fin. Y nosotros vivimos en el tiempo del fin. Entonces el libro de Daniel fue escrito para vos y para mí. Es por eso que necesitamos estudiarlo. Y antes de ir al capítulo 2, yo les recomiendo que cada semana lean el capítulo que vamos a estudiar, que lo lean no una vez, 2, 3, 5, 10 veces. Entonces ya la mente tiene la estructura del capítulo, tiene todo lo que el capítulo dice. Eso te va a ayudar a enriquecerte más. Pero antes de arrancar con el capítulo 2, en nuestras hojas guía tenemos un versículo para leer de Isaías 46. Así que vamos a 46 del libro de Isaías, versículo 9 y versículo 10. La pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. ¿Quién es el único que puede predecir el futuro? A ver, ¿qué nos dice allí, Betty? Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Amén, amén. ¿Quién es el único que conoce el futuro? Dios. Él es el que anuncia lo postrero desde antes. Él es el que anuncia desde el inicio el porvenir. Él es el que dice esto va a pasar y eso pasa. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo produce? No, porque Dios ya lo vio. No es que Dios mira el futuro y dice yo voy a producir esto, entonces bueno, les voy a decir a ellos lo que voy a hacer yo allá. No, no es que Dios lo hace. A veces pensamos que Dios solamente dice lo que Él va a hacer. Pero Dios no interviene en cada situación de la historia. Eso no dice la Biblia. Dios interviene en las situaciones de la historia que los seres humanos le dan permiso de intervenir, o cuando los seres humanos llegan a un colmo de maldad que Él debe intervenir para bendecir a sus hijos y protegerlos. Por ejemplo, el diluvio. En Génesis capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, la historia del diluvio, vemos que Dios interviene en el mundo porque el mundo estaba llegando a un colmo tal de maldad que iban a erradicar de la faz de la tierra a los hijos de Dios. Iban a destruir a la simiente santa. No iba a haber simiente de donde nazca el Mesías. Entonces el Señor dice, no, para un poquito, acá vamos a ponerle fin. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Ahora, hay situaciones en la vida en las que Dios no interviene porque Él para intervenir tendría que invalidar el libre albedrío. Vamos a suponer que yo voy manejando con mi auto y voy a 300 kilómetros por hora, siempre. Y me choco entonces en la autopista y en el choque muero yo,
muere Eli, mi esposa, y muere Luney, mi hija. ¿Qué culpa tiene Luney? Ninguna. Ay, pero Dios es tan malo, ¿por qué no intervino para que Luney no muera? Porque tendría que haber manipulado la mente del padre de Luney. ¿De quién es responsabilidad de Luney? ¿De su padre o no? Entonces el responsable de la muerte de Luney no es Dios, es el infeliz del padre que andaba a 300 kilómetros por hora. ¿O no? Pero le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios dejó que pase eso? Porque eso es el libre albedrío. Dios nos ama tanto que nos dio libre albedrío, la posibilidad de decidir. Entonces, nosotros debemos decidir. Y lo que decidamos es para bien o para mal. No solamente nuestro, sino de otros también. Si quisiéramos que Dios intervenga y que al ladrón no lo deje ir a robar, entonces estaría interviniendo, invalidando la libertad del ladrón. Si queremos que Dios intervenga, entonces que no haya pobres en la tierra, tendría que invalidar tu libertad y la mía para que no seamos tan tacaños, tan mezquinos y que compartamos más. Porque el problema del hambre no es un problema de Dios, es un problema del egoísmo humano. Si plata sobra y comida también en el mundo, el asunto es que no se la queremos compartir a los otros. Es el drama. ¿Hay hambre en Córdoba? Sí. ¿Cuánta comida hay gente que tira todos los días en Córdoba? ¿Cuántas personas hay que tienen miles y miles y miles y miles de pesos en sus cuentas bancarias? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es Dios? No, nosotros somos, que somos una basura como seres humanos, básicamente, y que no queremos compartir. Entonces, lo que nos dice Dios es que Él conoce el futuro. O sea, Él no está en la línea del tiempo. Él está fuera de la línea del tiempo y para Dios siempre vive en un presente continuo. Para Dios el pasado, el presente y el futuro es lo mismo, porque Él es eterno. Entonces Dios ve el futuro y entonces en la línea de tiempo humana llega al 600 antes de Cristo y le dice entonces a Daniel, Daniel, escúchame, va a pasar esto y esto y esto. Hoy se lo va a decir a Nabucodonosor, pero va a utilizar a Daniel para decírselo en el capítulo 2. No es que Dios va a producir lo que pasa, es que Dios ya vio lo que va a pasar y entonces lo cuenta. ¿Para qué hace eso? Para que nosotros veamos su poder, para que nosotros creamos y para que nosotros estemos apercibidos de en qué momento de la historia de la humanidad nos encontramos. Para saber cuál es el rol y el propósito que como hijo de Dios tenemos en este tiempo y en este momento. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Avanzamos? Muy bien, vamos entonces con Daniel capítulo 2, versículo 1. ¿Qué experiencia inusual tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, cierta noche mientras dormía? A ver, Seba, ¿qué nos dice Daniel 2, 1? Durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños y por causa de ellos llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. ¡Guau! Así que tuvo sueños, ¿no? ¿Y qué pasó con ese sueño? Estuvo preocupado, no podía dormir, se le fue el sueño, se le olvidó el sueño. No sé si a ustedes se le ha olvidado algún sueño importante por ahí. Los psicólogos dicen que yo sueño y yo les creo a los psicólogos. Pero yo no recuerdo mis sueños. No sé lo que soñé anoche, por ejemplo. Teóricamente soñé, porque dicen que todos soñamos. Yo no tengo ni idea de lo que sueño. Yo me acuerdo de toda mi vida unos 3 sueños. De toda mi vida. Pero recuerdo que me pareció una experiencia parecida a la del rey Nabucodonosor. Un día soñé algo, me desperté, cuando me desperté a las 3 de la mañana sabía lo que había soñado, no me gustó lo que había soñado, así que me acosté y cuando me volví a despertar no recordaba lo que había soñado. Me pasó cuando el Señor nos llamó a mí y a mi familia a dejar todo para poder servirle en el ministerio pastoral. Y para eso teníamos que dejar nuestros trabajos, yo era docente, herrero, tenía que dejar todo eso en Santa Fe e irme a estudiar licenciatura en teología en Entre Ríos. Y nos mudamos a Entre Ríos un 4 de enero de 2012. Y ese 4 de enero de 2012, entonces llegamos, era un domingo a Entre Ríos, y ese domingo a la noche yo estaba desesperado. Tenía muy poquita plata en el bolsillo, tenía que conseguir trabajo, así que estaba desesperado. Y esa noche le dije, Señor, necesito trabajo, de lo que sea, pero necesito trabajo. Tengo una nena de 6 meses, mi esposa, acá estamos, ¿y qué vamos a hacer? Así que me acosté, eran como las 12 de la noche cuando me acosté, y soñé algo interesante. Entraba en una construcción, ¿sí? Una obra en construcción, era un pasillo largo, y allá al fondo se sentía un ruido de una pala. ¿Vieron una pala cuando echa mezcla dentro de un balde? Ese era el ruido que se sentía. Así que cuando yo voy caminando por el pasillo, llego al fondo, miro y veo a Ernesto. Ernesto era un amigo mío de la iglesia, que era constructor. Él había vivido en Santa Fe, pero se había mudado a Entre Ríos. Y habíamos hecho obras. Él hacía obras y yo le hacía toda la parte de herrería. Así que le digo, ¿qué haces, cabezón? Y él me dice, Pablito, ¿cómo andás? Bien, le digo, ¿y vos? Bien. ¿Qué haces acá? Me dice.
Me vine a estudiar teología. ¿Y pero qué hiciste allá? No, ya dejé de ser profesor, todo. Me vine para acá con las chicas a estudiar teología. ¿Y de qué vas a trabajar?, me pregunta él. Y yo le digo, quiero poner un taller de herrería, pero no tengo nada, así que necesito trabajar de lo que sea. ¿No sabe alguien que necesite a alguien? Y él me dice, mirá, con mi socio Miguel estamos necesitando a alguien. ¿Querés ser nuestro ayudante? Y le digo, bueno, ¿cuándo arrancamos? Mañana a las 6 de la mañana venite. Y me despierto. Miro el reloj, 3 de la mañana. Y digo, peón de albañil. No, señor, odio la mezcla. No me gusta la mezcla, señor. Vos sabés que a mí no me gusta la mezcla. Y me acosté y me dormí enojado. Digo, no puede ser esto. Y me desperté como a las 6 de la mañana, no me acordaba más nada. Tenía así en la mente como digo, anoche pasó algo raro. Pero no me acordaba. Me pasó algo parecido a lo de Salomón. La Elu se despertó, le dimos la teta, la Eli le dio, ¿no? Desayunamos juntos, hicimos el culto y a las 8 de la mañana me fui. Le digo a la Eli, me voy a ir a buscar trabajo. Así que anduve dando vuelta por el pueblito donde nos habíamos mudado, a ver si había algún taller de herrería, alguna mecánica para pedir y ofrecerme como ayudante. Y veo la camioneta de Ernesto. Digo, el Ernesto, ¿cierto que se mudaron para acá ellos? Así que paro el auto atrás de la camioneta de Ernesto, me bajo, una obra en construcción, porque él siempre fue albañil, constructor. Así que me meto. Y cuando empiezo a caminar, ahí me acuerdo lo que había soñado. Era el mismo pasillo, los mismos ladrillos, el mismo ruido a pala en el fondo. Y me puse nervioso y yo, no, ¿qué está pasando acá? Ahora me acuerdo y que me soñé enojado y que me dormí acostado enojado. Así que llegué y cuando llegué al fondo no pasé como en el sueño. Hice así. Y estaba Ernesto, con la misma gorrita, el mismo ruido a pala. Así que paso y le digo, ¿qué haces, cabezón? Pablito. Al otro día, 6 de la mañana, peón de albañil. Durante 3 meses. Y alabado sea el Señor, lo pasé re bien. Y aprendí un montón. ¿A qué voy con esto? Más o menos sé lo que sintió Nabucodonosor. Pero seguramente que el sentimiento de Nabucodonosor de haberse olvidado era mucho más profundo, porque el sueño que tuvo él, ¡qué sueño! ¡Qué sueño! Así que Nabucodonosor lo que pasa es que sueña, pero se le fue el sueño, se le olvidó el sueño. Se despierta el otro día y sabe que soñó algo importante, sabe que soñó algo que le impactó el corazón, pero no se acuerda qué es. Así que, ¿qué hace? ¿Cuál fue la reacción inmediata del rey? Daniel capítulo 2, versículo 2. A ver, ¿qué nos dice ahí? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. ¡Wow! Así que el rey hizo llamar a los siervos de Satanás. ¿Los podemos describir así? Magos, astrólogos, encantadores, hechiceros. Sale en la grabación. Siervos de Satanás, ocultismo, ¿no? Los magos hacían un montón de cosas. Tiraban, por ejemplo, y los hechiceros, encantadores y adivinos, tiraban flechas y de acuerdo a cómo caían las flechas te decían el futuro. Te leían la mano, mataban un animal y miraban el hígado del animal. Un montón de cosas, ¿sí? Así que Nabucodonosor llama a todo ese equipo de adivinos y sabios. Pero acá se presenta un problema. Nabucodonosor le dice, muchachos, necesito a ustedes. Sí, rey, díganos. Tuve un sueño, necesito que me digan qué es lo que significa. Ah, buenísimo, rey, le dicen ellos. Esto está desde el versículo 4 hasta el versículo 15. Y entonces ellos le dicen, díganos qué soñó. No, es el problema, muchachos, me olvidé lo que soñé. ¿Cómo que se olvidó lo que soñé? Sí, soñé algo muy importante, pero me olvidé el sueño. Así que necesito que me digan qué fue lo que soñé y qué significa. Así que los magos, astrólogos se fueron un poquito más allá. Che, ¿qué hacemos acá? ¿Qué le decimos? Y bueno, inventémosle algo. No, y si le inventamos algo y después se acuerda del sueño, nos mata todo. Nos va a decir que lo verseamos. Y bueno, y no sé, porque ¿cómo le vamos a...? Yo qué sé lo que soñó. Como tardaban bastante, el rey, que de tonto no tenía nada, le dice, epa, ustedes vengan para acá porque ustedes están tardando y están tramando una respuesta mentirosa. Los voy a matar a todos. Díganme lo que soñé. Y entonces vienen y le dicen, pero rey, nadie jamás pidió algo así. Ningún rey antes que vos nos pidió a mago alguno que le digamos qué era lo que soñó. Eso solamente lo conocen los dioses que no viven con la carne. Ah, no pueden. Listo. Decreto. Me los matan a todos los astrólogos, sabios, adivinos, todos me los matan mañana. Dentro del equipo de sabios de Babilonia, vemos en el capítulo 1 que estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que llega el edicto a la puerta de ellos. Sí, pase. Hola muchachos, nos venimos a despedir. ¿Cómo que se viene a despedir? Sí, miren, acá le vamos a leer. Por edicto real del rey de Babilonia, Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, no sé cuánto, de no sé cuánto,
los magos, astrólogos, adivinos y todos los sabios serán ejecutados mañana a tal hora. No, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? Y sí, lo que pasa es que el rey tuvo un sueño, nadie se lo puede decir, así que como se enojó, mata a todos. No, pará, decirle que aguante. El Dios en el que yo creo, Él revela los sueños. Decirle que me aguante un poquitito, que mi Dios se los va a revelar. ¿Cuál fue la acción que tomó, o la actitud que tomó Daniel ante todo esto de que venían a matarlo? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leer Daniel capítulo 2, verso 16 al 18. Daniel 2, 16 al 18. Y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo para que él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misaías y Azarías, sus compañeros, lo que sucedería, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Amén, amén. ¿Qué hizo Daniel? Pidió misericordia, pidió tiempo. ¿Y qué hizo con sus compañeros? Fue y oró. Ante la crisis, buscó la oración. Ante la crisis, buscó la fortaleza de sus amigos y la oración entre sus amigos. ¿Qué hacemos nosotros ante la crisis? ¿Oramos o salimos disparando a ver qué nos puede ayudar un ser humano solamente? Oramos. Clamamos, le decimos al Señor que nos ayude, buscamos hermanos de iglesia que sepamos que son poderosos y fieles en la oración y que tienen el don de la oración y los buscamos para que nos ayuden y oren con nosotros también. Eso es lo que deberíamos hacer siempre. Orar, clamar, buscar a Dios, que es nuestra salvación, que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tristemente, hay veces que tal vez no lo hacemos. Necesitamos hacerlo en cada situación de crisis que tengamos. Y así como a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías le tocó vivir una situación de crisis muy especial, a nosotros en el tiempo del fin nos tocará vivir situación de crisis especial. Hoy por hoy el pueblo de Dios está demasiado tranquilo y está demasiado adormecido. ¿Por qué? Y porque no nos persiguen. ¿Quién te persigue por ser cristiano? Nadie. ¿Quién te persigue por ser hijo de Dios? Nadie. ¿Quién te persigue si querés guardar los 10 mandamientos? Nadie. Está bien, si guardás los 10 mandamientos en algunas cuestiones vas en contra de la sociedad, ¿o no? Se te burlan, ¿sí? Pero nadie te quiere matar. Es más, si guardás el mandamiento menos guardado y más olvidado por los que nos llamamos cristianos, aún así, nadie te persigue para meterte preso, matarte. Aunque guardes el sábado, que la gran mayoría de los cristianos, como vimos, no lo guarda. Pero aunque hagas eso, sí vas en contra de la sociedad, porque el sábado para la sociedad es un día normal. Y el día de la familia, el día de descanso es el domingo, que sabemos que fue cambiado allá por el 321 y después se ratificó en el Concilio de Trento. Pero ni aún así te persiguen. Hoy estamos demasiado tranquilos. ¿No será que por eso no estamos tan consagrados? Somos hijos del rigor, dice un dicho. ¿O no? Entonces, hay veces que te dicen, che, anda al médico. No, ¿para qué si me siento bien? Es que por eso, anda al médico para que te haga un chequeo. No, voy a ir al médico cuando me sienta mal. Te sentí mal y, che, anda al médico. No, si tan mal no me siento. Tan mal no me siento. Che, anda al médico. No, si solamente no me puedo levantar. El día que me muera voy. Siempre somos hijos del rigor, ¿no? Hasta que no puede más y va. Y, che, no, viste que fui y me encontró un montón de cosas. Y sí, porque fuiste después de 10 años. Tenías que ir hace 10 años para que... Entonces, nosotros con Dios pasa igual. Somos hijos del rigor. Ahora, Daniel no era así. Daniel y sus amigos eran consagrados. Es más, Dios habla muy bien de Daniel. En Ezequiel capítulo 14, Dios lo pone así en el podio. A Daniel, Noé y Job. Ese es el podio de Dios. Y ahí Dios dice que cualquier cosa que pasara en la tierra, si esos 3 varones tuvieran, por su justicia, librarían sus propias vidas. Necesitamos imitar a Daniel. Hay un himno viejo que se llama A Daniel imita. Honra al hombre de valor se llama el himno. Y entonces habla sobre imitar a Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer.
muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Buenísimo. Entonces, ¿vamos a avanzar? Ahora vamos a hablar del sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿sí? Vamos a hablar de este sueño y vamos a ver qué vio Nabucodonosor. Yo voy a ir leyendo y ustedes me van a ir siguiendo. Vamos a leer desde el versículo 31 al 35, ¿sí? Vamos a leer Daniel, capítulo 2, versículos 31 y luego del 32 al 35. Dice así el versículo 31, miren lo que dice, qué interesante. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Qué vio Nabucodonosor? Una imagen, una estatua, ¿sí? Una imagen de algo. Una imagen en la Biblia se le llama normalmente a las imágenes, esculturas de madera, de yeso, que se hacían para adoración, ¿sí? Así que cuando dice, vi una imagen, es que vi una estatua. Y vi una estatua de algo humanoide, de algo que parecía un ser humano. Porque ya vamos a ver que la imagen tiene cabeza, tiene brazos, tiene pecho, tiene vientre, tiene piernas, tiene pies. Así que la imagen que vio era como la imagen de una estatua de un ser humano, ¿sí? Esto está muy interesante, porque vemos que esta imagen no solamente era una imagen, sino que nos dice que su aspecto era terrible. Nos dice que su aspecto impactaba, asombraba. Lo dejó azorado al rey, lo dejó así asombrado con la boca abierta. Y imagínense, él le había impactado tanto el sueño que aunque se lo olvidó, empezó a tratar de averiguar por todos los medios que tenía de qué había soñado porque lo había dejado impactado, aunque no se acordaba. Así que imagínense el corazón del rey, cómo latía, ahora que Daniel le dice, usted vio una imagen. ¡Oh, sí, es verdad, era una imagen! Y ahora le va a empezar a describir esa imagen. Entonces el sueño se le va a empezar a hacer vívido a Nabucodonosor, va a empezar a recordar ese sueño. Miren lo que dice, versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Así que en la pregunta número 8 de nuestro apunte, donde nos dice, identifica el reino correspondiente a cada uno de los metales, vamos a poner allí cabeza de oro, ¿sí? Y ya vamos a ver enseguidita a qué reino representa. Entonces, lo primero que ve de la imagen es una cabeza de oro. Sigue diciendo, la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata. Así que le vamos a poner en el siguiente renglón, ¿sí? Versículo 32, parte intermedia, pechos y brazos de plata, ¿sí? Después tenemos que dice, y su aspecto, no, perdón, acá, sus pechos y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Así que en el tercer renglón, donde nos dice versículo 32, última parte, su vientre y sus muslos de bronce. Cabeza de oro. Sí, cabeza de oro la primera, pechos de plata la segunda, vientres y muslo de bronce la tercera. Un aspecto interesante, ¿no? Cabeza de oro, pechos de plata, vientre y muslos de bronce. Ahora, dice el versículo 33, sus piernas de hierro. Así que el próximo renglón, piernas de hierro. Sus piernas de hierro. Y ahora tenemos otra cuestión interesante acá. No terminan las piernas, tiene pies también. Pero en los pies se introduce algo distinto. Miren lo que dice. Son de barro y de hierro, exactamente. Se introduce algo distinto. Miren lo que dice. Y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que tenemos cabeza de oro, pechos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, los pies de hierro y de barro cocido. Y no termina ahí. En el versículo 34 nos dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Así que ahí tenemos un resumen rapidito de lo que soñó Nabucodonosor. Soñó con una estatua que tiene, o tenía, ¿no?, la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies
de hierro y de barro cocido. Fíjense cómo se introduce algo ahí interesante. Ya vamos a hablar un poquitito más acerca del barro cocido. ¿Por qué es distinto? Y porque no es un metal. El oro es un metal, la plata es un metal, el bronce es un metal, el hierro es un metal, el barro no es un metal. Así que es distinto de todo lo demás. Ya vamos a ver ahora un poquitito más adelante por qué el barro es distinto y qué introduce acá esta simbología. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Avanzamos? Vamos a la pregunta número 9. Miren lo que dice. ¿Cómo describió Dios el reino babilónico? Después de Daniel describirle el sueño, le va a dar también la interpretación. Entonces Daniel capítulo 2, verso 36 nos dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Verso 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado a tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que la cabeza de oro está representando a Babilonia. ¿Sí? ¿A quién está representando? A Babilonia. Al imperio que representaba Nabucodonosor. Y esto es muy interesante, mis queridos hermanos, porque Babilonia fue un imperio glorioso. Es más, dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo, uno de esos son los jardines colgantes de Babilonia. En el próximo capítulo les voy a contar un poquitito más acerca de Babilonia. Les voy a contar un poquitito más acerca de sus medidas, cómo era la ciudad, cómo estaba formada, cómo estaba organizada y un montón de cositas más que son muy interesantes de Babilonia. Babilonia se reflejaba con el oro. Es más, Isaías la describe como la ciudad codiciosa de oro. ¿Por qué? Porque era impresionante la cantidad de oro que tenía Babilonia. Isaías 14:4, lo tienen allí en el apunte, se la describe como la ciudad codiciosa de oro. Ahora bien, la pregunta número 10 dice, ¿cómo describe la Biblia a los 3 poderes mundiales siguientes? Y en Daniel capítulo 2, verso 39 y verso 40 nos dice lo siguiente, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cómo se describe? Inferior. Interesante. La plata es inferior al oro, ¿o no? Y el bronce es inferior a la plata. Por eso los precios que tienen cada uno. Y el hierro es inferior. Así que los reinos iban a ir en cierto grado en decadencia, por lo menos en gloria. Iban a ser distintos. Aunque si quiero hacer una pala, jamás la haría de plata, ni de bronce, ni de oro. Porque no me serviría como pala. Imagínense una pala de punta de oro. Se abolla enseguida. ¿De qué haríamos una pala? De hierro. Si quiero hacer un martillo, ¿lo haría de oro al martillo? ¿Para enderezar hierros? No. Si quiero hacer un cortafierro, ¿lo haría de bronce? No. Se mella y no rompe nada. Entonces, las características de cada uno de estos metales está puesta por Dios con la sabiduría divina para describir a cada uno de los imperios que está representando. Acuérdense de lo siguiente, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es la historia de la salvación y como tal cuenta dentro de su historia y dentro de sus profecías los imperios y el desarrollo de la historia de donde estaba viviendo el pueblo de Israel, donde se estaba desarrollando la historia de la salvación. Por eso en esta estatua no aparecen los mayas, no aparecen los incas, no aparecen las dinastías de China, no aparece Gengis Khan, ni los otomanos, no aparecen. ¿Por qué? Porque en esa región no se estaba desarrollando el plan de salvación. El plan de salvación se estaba desarrollando en el antiguo Cercano Oriente. Se estaba desarrollando ahí alrededor de Palestina. Se estaba desarrollando con Egipto por un lado, Babilonia por el otro, Asiria arriba, el mar Mediterráneo a un costado. Ahí se estaba desarrollando la historia de la salvación. Entonces, la Biblia desarrolla toda esta profecía en cuanto a la historia de los imperios que existirían en el lugar donde se desarrolla el plan de salvación. Ahora, vamos a encontrar profecías que van más allá de la historia de la salvación hasta Palestina, porque son profecías que hablan del tiempo del fin más cerquita y con más zoom, y nosotros ahora sabemos que en este momento el pueblo de Dios está esparcido por todo el ¿qué? Por todo el planeta, por todo el mundo.
Entonces las profecías que hablan con más zoom acerca de el tiempo del fin, hablan de todo el planeta. Pero en el 600 a.C. hasta el 539, que es lo que duró el imperio de Babilonia, el pueblo de Dios no estaba esparcido en todo el mundo. El pueblo de Dios estaba en Babilonia. Había sido llevado cautivo. Y un grupito estaba allá en la zona de Jerusalén, que habían sido dejados allá. En el tiempo del próximo imperio, ¿dónde estaba el pueblo de Dios? Viviendo en Medo Persa. Hasta que después en ese mismo imperio volvieron a vivir a Jerusalén. Y en el imperio griego vivían en Palestina, vivían en Jerusalén, el pueblo de Dios. Y en el imperio romano, en el mismo lugar, hasta que el cristianismo se empezó a esparcir por todo el mundo. ¿Está interesante o no? Entonces, en cada metal encontramos características de los reinos a los cuales representa, ¿sí? Entonces, en la pregunta número 10, sabemos que los reinos van a ser inferiores. Pero aparte de ser inferiores, en el primer renglón, versículo 39 y 40, nos dice que se levantará un reino que será inferior al tuyo. El tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Así que ahí tenemos características. El segundo imperio va a ser inferior que el primero. También después viene un tercer reino que se describe como el bronce. Y va a venir un cuarto reino que se describe como el hierro, fuerte como el hierro. Entonces tenemos la cabeza de oro que representa ¿a quién? A Babilonia. Después tenemos los pechos y brazos de plata que representan al próximo imperio, Medo-Persa. Muy bien. Fíjense la sabiduría de Dios. Medo-Persa, los medos y los persas eran dos naciones que se unieron. Y en el pecho, con los dos brazos, hay dos. Pero siempre hay un brazo que es más fuerte que el otro, ¿no? Y los persas terminaron siendo más fuertes que los de Media. Interesante. Después del reino Medo-Persia, si uno va a los libros de historia, los que conquistan a los medos y a los persas y conquistan toda esa región son los griegos, Grecia. Con un capitán, ¿sí? Un emperador que tuvieron que era bravísimo, Alejandro Magno. Y Alejandro Magno brilló como brilla el bronce. ¿Tienen algo de bronce en su casa que hayan pulido? ¿Qué pasa con el bronce si lo pulo hoy y lo dejo sin pulir 4, 5, 6 meses? Se opaca, se pone feo, se empieza a oxidar con el tiempo, pero se opaca enseguida el bronce. Ese es el problema del bronce. Lo pulís y si no lo puliste durante 2 o 3 meses, se opaca. Así fue Grecia. Brilló y brilló con esplendor, pero después se opacó. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? Muere después de conquistar y estaba depresivo Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque no tenía más cosas que conquistar. Había conquistado todo el mundo conocido en esa región hasta el momento. Y estaba depresivo. Oh, no hay nada más para conquistar. Se me terminó el propósito de la vida. Mi propósito es conquistar. No tengo más que conquistar. Estaba depresivo. Brilló. Después, cuando muere Alejandro Magno, el imperio se lo divide entre 4 generales. Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y el imperio empieza en decadencia. Y después de Grecia, en el 168, toma esa región del planeta como imperio, Roma, que también iba a estar dividida después en 2. Y esto es muy interesante, porque Roma fue el imperio más duro que existió. No podemos decir que tuvo tanta gloria en construcciones, aunque las cuestiones edilicias de Roma, ¡wow! Impresionante, el Coliseo romano, ¿no? Pero no podemos decir que tuvo tanta gloria como Babilonia. Lo que sí tuvo fue más durabilidad. Y hay cosas que duran hasta hoy. El derecho arranca con Roma. Hasta hoy en la Facultad de Derecho se estudia el derecho romano. Entonces hay cosas que permanecieron. Y fueron duros como el hierro. Y eran bravísimos en sus conquistas. Y también eran bravísimos con sus leyes. Tanto así que Pablo apela a alguna de ellas para salvar su pellejo y poder cumplir el propósito divino. Cuando lo van a azotar, le dice al que lo va a hacer: che, ¿y a ustedes les es lícito azotar a un ciudadano romano? ¿Qué, vos sos ciudadano romano? Sí. Oh, así que se fue. Che, al que estamos por azotar es ciudadano romano. ¿Cómo? ¿Ciudadano romano? Sí. Y viene: ¿vos sos ciudadano romano? Sí. ¿Y cómo conseguiste la ciudadanía? Sí, porque nací en Tarso de Cilicia, soy romano de nacimiento. Oh, yo la compré, ¿sabés la plata que me costó? No, sáquenlo, por favor. Porque no se podía azotar a un ciudadano romano. Las leyes eran firmes en Roma. Roma fue firme como el hierro y fue el imperio que más tiempo duró, desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, cuando cae con las tribus bárbaras. Mucho tiempo.
Ahora, mis hermanos, pensemos en esto. Toda esta profecía se está dando más o menos en el 600 antes de Cristo. Roma cae en el 476 después de Cristo. Estamos hablando de 1000 años. 1076 años de diferencia. ¿Es mucho o no? ¿Quién puede revelar semejante futuro si no solo Dios? ¿Quién puede revelar ese futuro con esas características de los reinos? ¿Cómo sabía Daniel, cómo sabía Nabucodonosor que el reino que iba a venir después de la plata, después de Medo-Persia, iba a ser un reino que iba a empuñar sus espadas con bronce, que iban a platinar sus escudos con bronce y que todos sus armamentos iban a ser en bronce? ¿Cómo sabían? No sabían. Cuando Daniel está recibiendo esta revelación, y Nabucodonosor también, es el 600 antes de Cristo, y esto no pasa hasta el 331 antes de Cristo. Faltaban 270 años. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sé yo lo que pasa de acá a 270 años si no sé lo que va a pasar mañana? Hoy dijeron, va a granizar y va a llover un montón. No llovió nada casi. Y granizo cero. Pronóstico. Nosotros hacemos pronósticos. Dios no hace pronósticos. Dios no se equivoca, no le erra. Dios dice y así sucede, porque Él ya lo vio ocurrir. Así que llegamos a Roma. Pero después de Roma, ¿qué había? Pies de hierro y de barro cocido. ¿Cuántos dedos tienen esos pies? 10 dedos. Es increíble, increíble. ¿Qué pasaría con este cuarto imperio, con Roma, el imperio de hierro? Miren lo que dice la pregunta número 11. ¿Cuál sería el destino de Roma, el cuarto reino, según la predicción de la Biblia? Daniel 2, 41 y 42. Miren lo que dice este versículo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así que profetiza la Biblia, profetiza la imagen de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, que Roma se iba a dividir en 10. Increíblemente, Roma cuando se divide, queda dividido en 10. No en 9, no en 15, no en 7, en 10. Queda dividido en todos estos, que son los actuales estados europeos, por lo menos 7 de ellos. Sí, ahí tienen los nombres que están allí y la región geográfica que ocuparon. Los anglosajones, los francos, los alemanes, los lombardos, los ostrogodos, los burgundios, los cérulos, los visigodos, los suecos y los vándalos. Impresionante. Mis hermanos, esto está pasando 1000 años después de lo que Daniel está escribiendo. 1000 años después. Y el imperio descrito por el hierro se queda dividido en 10. No en ninguno más ni en ninguno menos. En 10. Qué grande que es nuestro Dios. Qué misericordia que nos tiene. Y gloria a Dios, porque Él es el que conoce el futuro. Él es aquel que conoce lo que va a pasar desde el principio. Y nos lo deja escrito para que nosotros creamos en Él. Ahora, ¿dónde estamos viviendo nosotros? Porque ya estamos hablando de que los hierros, las piernas de hierro que eran Roma, se iban a dividir en 10. Y después de eso, ¿qué iba a pasar? Bueno, aparece una roca que le pega a la estatua, ¿o no? Aparece una roca que le pega a la estatua y la desmenuza. Aparece una roca que le pega a la estatua y no solamente la rompe, la desmenuza y la hace polvo, como las eras del verano, como el polvillo que vuela cuando hay mucho viento y hay mucha tierra, mucha sequía. Entonces nos dice la pregunta número 12, ¿se volverían a unir las naciones de Europa en un imperio político? Me pasé un poquitito. Bueno, vamos primero a la roca y después volvemos porque quiero hablar del barro un poquitito. La pregunta número 13 dice, ¿cuál es el próximo acontecimiento en el horizonte de la historia? Capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Eso para nosotros está en el pasado, en el presente o en el futuro. En el futuro. ¿Quién es esa roca? Cristo Jesús, la roca de la salvación, ¿o no? Él es la roca, la principal piedra del ángulo. Él es Petra. ¿Se acuerdan cuando le dice a Pedro? Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro en griego es Petros,
Roca en griego es Petra. Así que Jesús le dice, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Prevalecieron las puertas de la muerte contra Pedro? Sí, Pedro todavía está muerto. ¿Permanecieron las puertas de la muerte contra Cristo? No, Él llegó el tercer día, resucitó y después de un tiempito fue ascendido al cielo y allá está intercediendo por nosotros. Así que el fundamento de la iglesia cristiana es Cristo. La roca de la iglesia cristiana es Cristo. Nosotros tenemos que pensar dónde estamos asentando nuestra vida. ¿Se acuerdan de la parábola del hombre insensato y el hombre prudente? El hombre prudente su casa edificó. ¿A dónde la edificó? En la roca. ¿Y el hombre insensato dónde? En la arena. ¿Quién es la roca de la salvación? Cristo Jesús, Dios. Así que la roca está simbolizando la segunda venida. ¿Será? ¿Será que Jesús en la segunda venida va a destruir a todos los reinos del planeta? Sí. Lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pasa con los elementos del planeta Tierra en la segunda venida? Se consumen por el fuego. Interesante, ¿no? Entonces, ¿quién es esa roca? Cristo Jesús. Miren cómo Satanás es tan astuto que trata de engañar, de disfrazar, pero también de contar en parte verdad y en parte mentira y burlarse de lo que Dios ha revelado tanto, que lo hace a través de Hollywood, lo hace a través de los libros, lo hace a través de los videojuegos. Hace años atrás salió una película que hablaba de una piedra que venía a impactar sobre el planeta Tierra. Entonces se unían las inteligencias del planeta Tierra para destruir esa piedra, para que esa piedra no destruya al planeta Tierra. Y entonces iban 2 naves allá para el meteorito y lo destruían, ¿se acuerdan? Y le pusieron un nombre muy interesante a esa película. Le pusieron un nombre profético, Armagedón. ¿Se acuerdan de la película Armagedón? Con Bruce Willis y no sé quién más. Armagedón es la batalla final. Aparece en Apocalipsis capítulo 16. Y cuando se viene Armagedón, según Apocalipsis 17, todos los reyes de la tierra se juntan con el demonio para pelear contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, vamos a ir entonces a la pregunta número 12, que es la que nos quedó, ¿sí? ¿Se volverán a unir las naciones de Europa en un imperio político, unificado, duradero alguna vez? ¿Se irán a unir estas 10 naciones alguna vez? ¿Sí? ¿Las que quedaron de esas 10 se irán a unir? No. Así como el hierro y el barro no se unen, estas naciones no se unirán. En Daniel capítulo 2, versículo 43 nos dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Qué interesante esto del hierro y el barro, porque vienen todos metales y aparece el barro. El barro de alfarero representa a la iglesia, representa a lo religioso. En Jeremías capítulo 18, la Biblia nos dice que el Señor le dice a Jeremías, andate a la casa del alfarero. Y fíjate lo que hace. Entonces vio que el alfarero estaba haciendo una vasija, la rompió y la hizo de nuevo. Y entonces el Señor le dice, no haré con vosotros, oh casa de Israel, lo mismo que hizo. Ustedes son el barro en mis manos. ¿A quién representa el barro? A la iglesia. Ahora, ¿qué pasó con las naciones que surgieron de Roma? Se mezclaron lo político con lo religioso. Y esos reinos empezaron a hacer una mezcla de político y religioso. No fueron solo religiosos ni solo políticos. Y se mezclaron no solamente político y religioso, porque todo imperio tuvo su religión, pero nunca se habían mezclado con la religión de Dios. Los babilonios conquistaron, pero los hijos de Dios israelitas siguieron adorando a Jehová. Los medopersas conquistaron, pero los hijos de Dios siguieron adorando a Jehová. Los griegos conquistaron, pero los hijos de Dios siguieron adorando al Señor. Roma conquistó, Cristo viene y nace la iglesia cristiana, y después de un tiempo, ya en el siglo III, la iglesia se empieza a corromper. Y la iglesia cristiana ahora se empieza a meter en la política. Y mientras más fue pasando el tiempo, hacia la Edad Media, más política era la iglesia cristiana. Por eso vemos en las películas y en los libros de historia que hablan sobre las guerras que pasaban en Europa y siempre estaba metida la iglesia en el medio. Las cruzadas. Y los soldados yendo con la cruz. Entonces empezó a ser un reino político religioso. Hierro mezclado con barro. Y el barro, tristemente, se fue contagiando del hierro. Tanto así que vemos que el hierro, Roma, en el 321 el emperador Constantino le dice, yo me quiero hacer cristiano.
Ah, sí, bueno, hágase cristiano, emperador, buenísimo. El emperador de Roma se hace cristiano. Y se hizo cristiano. Ahora después cayó y le dijo, bueno, miren, nosotros, los romanos, adoramos al sol. Normalmente lo hacemos en el día del sol, en el domingo. Ustedes adoran a Dios, pero vieron que a los cristianos a veces los confundimos con los judíos, porque los judíos también guardan el sábado. Y ustedes también, ¿por qué no adoran el domingo junto con nosotros? Y entonces todos adoramos juntos. Ustedes adoran a su Dios, nosotros al nuestro, y estamos todos felices y contentos. ¿Y saben lo que dijo el barro? ¿Saben lo que dijo la iglesia? Sí, dale, lo vamos a cambiar, tenés razón. Y ahí la iglesia no pasó a ser simplemente la iglesia cristiana o la iglesia apostólica, sino que ahora pasó a ser la iglesia católica apostólica romana. Y el cambio que se hizo allá, por la influencia de un emperador, de un líder religioso, como el papado, del Concilio de Trento, se mantiene aún hasta hoy, en la Iglesia Católica Apostólica Romana y en un montón de iglesias, que hablan en contra de los católicos, pero que hacen lo mismo que los católicos propusieron. No la gente católica, el papado, el clero. ¿Interesante o no? Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies, empezamos a ver la mezcla de lo político con lo religioso. Y empezamos a ver esta interacción entre eso. Después de eso dijimos que viene la piedra y nosotros estamos viviendo en el tiempo de los pies. Estamos viviendo en la uña de los pies ya. Estamos en el fin del tiempo del fin. Ya Cristo está pronto a venir. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en santidad. ¿Qué tenemos que hacer? Consagrar nuestra vida al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Y ponernos claros con Dios. Si hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Si hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Si nos cuestan esas decisiones, dolor, bueno, alabado sea el Señor, pero me quiero salvar. ¿Vos te querés salvar también? ¿Amén? Bueno, va a haber que tomar decisiones. ¿Quién sabe qué decisión hay que tomar? Cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo cuando habla, habla fuerte, ¿o no? Cuando el Espíritu Santo habla, habla fuerte. Y a veces no nos gusta lo que nos dice. Uno empieza a sentirse incómodo acá adentro. ¿Le ha pasado? Y empieza a sentir así como un puñal que le da vuelta, que uno dice, ¡ay, pero será tan así! Bueno, el Espíritu hablando a través de su palabra, y la palabra de Dios es como una espada aguda que penetra hasta partir el alma, y penetra las coyunturas, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso, mis hermanos, que damos gloria a Dios por la palabra. La decisión de este día dice así: Señor Jesús, decido seguirte en todas las cosas y ser uno de tus hijos. Quiero que me recuerdes cuando vengas en tu reino. Amén. Señor, hoy te rindo mi vida junto con todos los hábitos que no están en armonía con tu voluntad. Mis hermanos, vamos a darle nuestra vida al Señor. Vamos a darle la gloria por la piedra que es la piedra de la salvación. Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación. Y pronto va a venir a buscarnos. ¿Queremos estar preparados para ese momento? Vamos a ponernos de pie entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Querido Señor, gracias. Gracias una vez más por esta clase. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu amor y misericordia. Señor, te queremos pedir que nos bendigas, que nos des la capacidad de entregar nuestra vida a ti cada día. Señor, renunciamos a nosotros mismos, queremos negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz y seguirte. Alabamos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, porque dejaste estas cosas reveladas para los sencillos, para nosotros. Revelaste el futuro y en Daniel 600 antes de Cristo hablaste de cosas que iban a acontecer desde ahí hasta el fin, hasta la eternidad, porque esa roca que viene y le pega a la estatua es la segunda venida. Y después de eso iremos 1000 años al cielo. Y después de eso vendrá el reino eterno en todo el planeta Tierra y viviremos contigo por la eternidad aquí. Señor, ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, Señor, a estar listos para tu segunda venida. Ayúdanos a vivir en santidad, a tomar las decisiones que tengamos que tomar para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.